En el video anterior hablamos sobre el silencio. Sobre lo que ocurre cuando el alma ya no puede con tanto ruido. Y al final les dejé una pregunta sobre rendirse. Hoy vamos a responderla. Pero no de la manera que probablemente esperas. Porque hay una diferencia enorme entre rendirse y soltar. Entre darse por vencido y dejar ir. Entre el agotamiento que destruye y el descanso que transforma. Y esa diferencia, tan pequeña en apariencia y tan enorme en sus consecuencias, es exactamente lo que vamos a explorar hoy a través de una historia que ocurrió hace más de 2500 años en las orillas de un río en el norte de India. Una historia que en su momento cambió el rumbo del pensamiento humano. Y que hoy, si la escuchas con el corazón abierto, puede cambiar algo importante en la manera en que te relacionas con tus propios momentos de límite. Pero antes de ir a esa historia necesito preguntarte algo directamente. ¿Cuántas veces en los últimos meses has sentido que ya no puedes más? No como expresión. No como manera de hablar. Sino de verdad. Ese momento en que el cansancio es tan profundo y tan total que la mente empieza a susurrar algo que en el fondo sabes que no es completamente verdad, pero que en ese instante se siente absolutamente real. Que no tiene sentido seguir. Que el esfuerzo no vale lo que cuesta. Que quizás sería más fácil soltar todo y desaparecer hacia algún lugar donde nadie te necesite nada. Si conoces esa sensación, si puedes ponerle nombre y rostro y momento específico, entonces lo que viene a continuación es para ti. No como consuelo vacío. No como motivación de superficie que se evapora en cuanto la pantalla se apaga. Sino como algo más sólido, más antiguo, más verdadero que todo eso. Como la voz de alguien que estuvo exactamente donde tú estás ahora. Y que encontró algo en ese lugar oscuro que ninguno de sus años de búsqueda anterior había podido darle. Quédate hasta el final. Porque el mensaje más importante de este video no está en la historia del monje. Está en lo que ocurre justo antes de que todo cambie. En ese momento específico que la mayoría de las personas nunca llega a ver porque se van exactamente un paso antes de que la luz aparezca. Empecemos. El año era aproximadamente el 528 antes de nuestra era. Un joven de 29 años llamado Siddhartha Gautama llevaba 6 años en el camino. 6 años desde que había abandonado el palacio de su padre, su esposa, su hijo recién nacido, su vida de privilegio y comodidad, en busca de una respuesta a la pregunta que desde niño no lo dejaba dormir. La pregunta sobre el sufrimiento. ¿Por qué existe? ¿De dónde viene? Si hay alguna manera de liberarse de él de manera permanente y real y no solo temporal. En esos 6 años Siddhartha había hecho todo lo que los maestros espirituales de su tiempo consideraban el camino correcto. Había estudiado con los mejores filósofos y meditadores de la India. Había dominado las prácticas más avanzadas de concentración mental que existían. Había alcanzado estados de conciencia que sus maestros mismos reconocían como extraordinarios. Y en cada caso, invariablemente, había llegado al mismo punto, un techo invisible más allá del cual la técnica no podía llevarlo. Un límite que ninguna práctica parecía capaz de traspasar. Y entonces había tomado la decisión más extrema de su búsqueda. Había unido fuerzas con un grupo de 5 ascetas que creían que la liberación se encontraba a través del dominio absoluto del cuerpo. Que la mente solo podía liberarse completamente cuando el cuerpo era sometido de manera total. Y durante 5 años Siddhartha practicó el ascetismo más severo que su cuerpo podía soportar. Comía un solo grano de arroz al día. Dormía sobre piedras. Se exponía al frío y al calor extremos. Contenía la respiración hasta el límite de la conciencia. Reducía su cuerpo a un estado que los textos describen con una crudeza que no deja lugar a dudas sobre la intensidad de lo que vivió. Y nada. Después de 5 años de eso, nada. No la liberación que buscaba. No la respuesta que llevaba 11 años persiguiendo. Solo un cuerpo destruido, una mente agotada, y la sensación más devastadora que puede experimentar alguien que ha entregado todo a una búsqueda, la posibilidad real de que todo ese esfuerzo haya sido en vano.
Fue en ese momento, en el punto más bajo de toda su búsqueda, cuando Siddhartha llegó a las orillas del río Neranjara. Se sentó bajo un árbol en la ribera del río. No con la postura majestuosa de las estatuas que lo retratan. No con la serenidad de alguien que está a punto de alcanzar la iluminación. Se sentó como lo que era en ese momento, un hombre roto. Un hombre que había dado todo lo que tenía y que en ese instante no tenía nada más que dar. Un hombre que por primera vez en 11 años de búsqueda intensa y disciplinada y absolutamente comprometida se encontraba frente a una pregunta que no podía responder con más esfuerzo ni con más práctica ni con más determinación. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si todo esto no tiene sentido? ¿Y si no hay respuesta? En el budismo ese momento tiene un nombre. Se llama el gran agotamiento. Y los maestros que han estudiado la vida de Siddhartha durante siglos coinciden en algo que resulta paradójico y extraordinario al mismo tiempo, que ese momento de agotamiento total. Ese instante en que finalmente el esfuerzo se rindió, no fue el fracaso de su búsqueda. Fue la condición necesaria para su éxito. Fue la puerta. La única puerta que durante 11 años había estado demasiado ocupado buscando para darse cuenta de que siempre había estado ahí, a su lado. Esperando exactamente ese momento en que ya no tuviera fuerzas para seguir buscando en otro lugar. Pero Siddhartha todavía no lo sabía. Lo que sabía era que estaba agotado de una manera que iba más allá del cuerpo y más allá de la mente. Era el agotamiento del que ha buscado con toda su alma durante más de una década y que en el silencio de esa tarde frente al río por primera vez no tiene ni la energía ni la certeza necesarias para seguir buscando. Y fue exactamente en ese silencio donde algo comenzó. No de manera dramática. No con señales del cielo ni con visiones extraordinarias. Sino de la manera más simple y más humana posible. Con el sonido del río. Con la sensación del suelo bajo su cuerpo. Con el aire entrando y saliendo de sus pulmones de manera natural, sin ser controlado, sin ser manipulado, sin ser usado como herramienta de ninguna práctica. Solo el aire. Solo el río. Solo ese momento exacto sin ningún otro lugar donde ir ni ninguna otra cosa que ser. Y en ese momento, en ese silencio que no eligió sino que simplemente ocurrió porque ya no le quedaban fuerzas para llenarlo de otra cosa. Siddhartha Gautama sintió algo que nunca había sentido en 11 años de búsqueda disciplinada e intensa. Sintió que era suficiente estar exactamente donde estaba. No iluminado todavía. No liberado todavía. No con las respuestas que había buscado durante todo ese tiempo. Simplemente presente. Simplemente vivo. Simplemente ahí, en esa orilla, en ese momento, sin necesitar ser nada más que lo que era en ese instante. Y desde ese lugar, desde esa rendición que no era derrota sino descanso, desde ese soltar que no era abandono sino liberación, algo comenzó a moverse en él de una manera que ninguno de sus esfuerzos anteriores había podido producir. Lo que ocurrió después cambiaría el mundo. Pero antes de llegar ahí necesitamos entender algo que es el corazón de todo lo que vamos a explorar en este video. Porque la historia de Siddhartha en las orillas del Neranjara no es solo la historia de un hombre que encontró la iluminación. Es el mapa más preciso que existe de lo que ocurre justo antes de que todo cambie en la vida de cualquier ser humano. El mapa de ese momento específico en que el agotamiento deja de ser el enemigo y se convierte en la puerta. Y ese mapa te pertenece. Esa tarde en las orillas del Neranjara, mientras Siddhartha permanecía sentado en ese estado de agotamiento total que no había elegido sino que simplemente había llegado porque ya no quedaba energía para resistirlo, ocurrió algo que los textos budistas describen con una sencillez que contrasta de manera hermosa con la enormidad de lo que representó. Una joven llamada Sujata se acercó a él. No sabía quién era. No sabía que estaba frente al hombre que décadas después sería conocido en todo el mundo como el Buda, el despierto. Solo vio a un hombre sentado bajo un árbol en la orilla del río que parecía estar en un estado de necesidad profunda.
Y sin análisis, sin preguntas, sin esperar nada a cambio, Sujata le ofreció lo que llevaba, un cuenco de arroz con leche, simple y nutritivo, preparado con cuidado. Siddhartha lo aceptó. Este momento, aparentemente pequeño y cotidiano en su superficie, fue en realidad uno de los puntos de inflexión más importantes de toda su historia. Porque al aceptar ese alimento Siddhartha estaba haciendo algo que 5 años de ascetismo severo le habían enseñado a rechazar como señal de debilidad y apego. Estaba reconociendo que el cuerpo no era el enemigo. Que la vida no era algo que debía dominarse hasta la destrucción, sino algo que debía sostenerse con cuidado y con compasión. Que había una diferencia fundamental entre el sacrificio que eleva y el sacrificio que destruye. Entre el esfuerzo que abre y el esfuerzo que cierra. Sus 5 compañeros ascetas lo vieron aceptar el alimento y lo interpretaron como una traición. Como una señal de que había abandonado el camino serio y disciplinado que habían recorrido juntos durante años. Se alejaron de él con desprecio, convencidos de que había cedido a la debilidad. Y Siddhartha los vio irse sin intentar detenerlos. No porque no le importara, sino porque algo en él había comprendido, en ese momento de agotamiento y de aceptación silenciosa, que el camino que se abría ante él no podía recorrerse intentando convencer a nadie de nada. Solo podía recorrerse. Esa noche Siddhartha se sentó bajo lo que los textos describen como un árbol de higuera que desde ese día sería conocido para siempre como el árbol Bodhi, el árbol del despertar. Se sentó con una determinación diferente a todas las determinaciones anteriores de su búsqueda. No la determinación tensa y esforzada del que lucha contra algo, sino la determinación tranquila y firme del que finalmente ha dejado de luchar y está dispuesto a simplemente ver lo que hay. Hay una enseñanza que el budismo extrae de este momento y que es uno de los conceptos más importantes y más malentendidos de toda la tradición. Se llama Samma Vayama en Pali, que se traduce generalmente como esfuerzo correcto y que describe algo muy específico y muy diferente a lo que la cultura moderna entiende por esfuerzo. El esfuerzo incorrecto, el tipo de esfuerzo que Siddhartha había practicado durante 11 años de búsqueda intensa, es el esfuerzo que nace del miedo. Del miedo a no ser suficiente. Del miedo a que si te detienes todo se derrumbe. Del miedo a que el descanso sea en realidad rendición y la rendición sea en realidad fracaso. Es el esfuerzo que aprieta, que controla, que empuja, que convierte cada momento de quietud en una amenaza y cada pausa en una pérdida de terreno. El esfuerzo correcto, el que el budismo enseña como parte fundamental del camino hacia la libertad, es completamente diferente. No nace del miedo sino de la claridad. No empuja sino que fluye. No lucha contra la realidad sino que se alinea con ella. Es el esfuerzo del arquero que después de tensar el arco con toda su fuerza y toda su precisión llega el momento en que tiene que soltar la flecha. Y si en ese momento sigue apretando, si el miedo a soltar es más fuerte que la confianza en el proceso, la flecha no vuela. Se cae. El esfuerzo sin el soltar no completa su arco. Se convierte en tensión perpetua que agota sin producir. Siddhartha pasó la noche bajo el árbol Bodhi en ese estado de esfuerzo correcto que no era pasividad sino presencia. Que no era rendición sino apertura. Que no era el abandono de su búsqueda sino su transformación más profunda. Y lo que ocurrió en esa noche, lo que emergió de ese estado de quietud alerta y sin agenda, no llegó como el resultado de un esfuerzo mayor. Llegó exactamente cuando el esfuerzo incorrecto finalmente se agotó y el espacio que quedó se llenó de algo que siempre había estado ahí pero que toda esa tensión había impedido ver. Los textos describen que poco antes del amanecer, cuando la estrella de la mañana apareció en el horizonte, Siddhartha Gautama alcanzó el despertar completo. En ese momento vio con una claridad que no tenía grietas la naturaleza del sufrimiento humano, su origen, su cese y el camino que lleva a ese cese. Vio la interdependencia de todas las cosas. Vio el origen dependiente de la experiencia. Vio lo que había estado buscando durante 11 años de manera tan intensa que la intensidad misma había sido el obstáculo. Y lo primero que dijo cuando el sol salió,
lo primero que emergió de esa comprensión total que había alcanzado en la oscuridad de esa noche, no fue un grito de triunfo ni una declaración de victoria. Fue algo mucho más sereno y mucho más profundo. Fue una observación sobre la naturaleza de la búsqueda en sí misma. Que todo lo que había necesitado siempre había estado presente. Que la casa que había buscado en cada esquina del mundo estaba exactamente donde siempre había estado. Dentro. Aquí. Ahora. Esta historia que acaban de escuchar no es solo una historia religiosa ni un texto sagrado de una tradición específica. Es el mapa más preciso que conozco de lo que ocurre en la vida de cualquier ser humano en sus momentos de límite real. Y ese mapa tiene 3 verdades que quiero que te lleves de este video porque pueden cambiar de manera fundamental la relación que tienes con tus propios momentos de agotamiento y de crisis. La primera verdad es esta: el agotamiento profundo no es siempre la señal de que algo está mal. A veces es la señal de que algo está a punto de cambiar. De que has llegado al final de una manera de hacer las cosas que ya no te sirve. De que el esfuerzo incorrecto finalmente se agotó y el espacio que está quedando, aunque se sienta vacío y aterrador, es exactamente el espacio que la transformación necesita para ocurrir. Siddhartha no encontró el despertar a pesar de su agotamiento. Lo encontró a través de él. Porque el agotamiento fue lo que finalmente disolvió la tensión que durante 11 años había impedido que lo que buscaba pudiera llegar. La segunda verdad es esta: hay una diferencia entre rendirse y soltar, que es la diferencia entre el fracaso y la liberación. Rendirse es abandonar con miedo, con derrota, con la historia de que no era suficiente. Soltar es liberar con conciencia, con confianza, con la comprensión de que lo que dejas ir no era tuyo para cargar de esa manera. Siddhartha no se rindió esa noche en la orilla del río. Soltó una manera de buscar que había confundido el esfuerzo con la violencia y el sacrificio con la destrucción. Y en ese soltar encontró lo que ningún esfuerzo anterior había podido darle. La tercera verdad es esta: lo que buscas con tanta urgencia e intensidad no siempre se encuentra en el siguiente paso hacia adelante. A veces se encuentra en el momento en que finalmente te detienes. En que el ruido se aquieta lo suficiente para que puedas escuchar lo que siempre estuvo ahí debajo de todo ese movimiento. La respuesta que no encontraste en ningún lado, no porque no existiera, sino porque en el estado de búsqueda constante y ansiosa nunca había silencio suficiente para escucharla. Estas 3 verdades son antiguas. Tienen más de 2500 años. Y sin embargo describen con una precisión que todavía me sorprende algo que millones de personas están viviendo ahora mismo en este preciso momento. En ciudades de todo el mundo. En habitaciones silenciosas a las 3 de la mañana. En coches estacionados donde alguien llora sin saber exactamente por qué. En oficinas donde alguien mira la pantalla sin ver nada pensando que ya no puede más. Para todas esas personas, para ti si eres una de ellas, lo que viene en la siguiente parte de este video es lo más importante. Quiero contarte sobre 3 personas. No son figuras históricas ni personajes de textos antiguos. Son personas del mundo de hoy. Con trabajos, con familias, con teléfonos móviles y facturas pendientes y las mismas presiones que tú conoces bien. Las cuento porque cada una de ellas vivió su propia versión de la orilla del río Neranjara. Su propio momento de agotamiento total que al principio se sintió como el final de algo y que con el tiempo resultó ser exactamente lo contrario. La primera es Valentina. Tenía 37 años y llevaba una década construyendo una carrera en el mundo del marketing digital. Era de las personas que siempre tienen un plan. Que siempre están un paso adelante. Que ante cualquier obstáculo encuentran la manera de rodearlo, de superarlo, de convertirlo en oportunidad. Durante 10 años esa capacidad le había funcionado extraordinariamente bien. Pero el año en que su empresa atravesó una crisis severa y su matrimonio comenzó a deteriorarse al mismo tiempo, esa misma capacidad que siempre había sido su fortaleza se convirtió en su trampa. Siguió planificando cuando lo que necesitaba era detenerse. Siguió resolviendo cuando lo que necesitaba era sentir. Siguió avanzando cuando lo que necesitaba era descansar.
Hasta que una noche, sentada en el suelo del baño de su casa a las 2 de la mañana, simplemente no pudo más. No hubo drama. No hubo llanto catártico. Solo un agotamiento tan total y tan silencioso que por primera vez en 10 años Valentina no tuvo ningún plan. Ninguna estrategia. Ninguna manera de convertir ese momento en algo productivo. Solo estaba ahí, en el suelo frío, sin saber qué hacer a continuación. Y lo que ocurrió después fue algo que ella describe hasta hoy como el momento más importante de su vida adulta. No porque encontrara una solución, sino porque en la ausencia completa de soluciones, en ese espacio sin plan y sin estrategia que nunca antes había permitido que existiera, por primera vez pudo escuchar algo que llevaba meses intentando decirle. Una claridad sobre lo que realmente quería de su vida que ninguna cantidad de planificación había podido producir porque la planificación siempre había estado demasiado ocupada gestionando el presente para dejar espacio a esa voz más profunda que conoce la dirección verdadera. Valentina no resolvió sus problemas esa noche. Pero salió de ese baño con algo que no tenía cuando entró. Una dirección. No un plan. Una dirección. Y esa diferencia, entre el plan que controla y la dirección que orienta, fue lo que cambió todo lo que vino después. La segunda persona es un hombre llamado Rodrigo. 42 años, padre de 2 hijos, dueño de un pequeño negocio de construcción que durante 15 años había sido su orgullo y su identidad. Cuando la crisis económica golpeó su sector con una dureza que no había anticipado y el negocio empezó a perder clientes uno tras otro, Rodrigo hizo lo que siempre había hecho ante los problemas: trabajar más. Levantarse más temprano. Quedarse más tarde. Buscar más contratos. Reducir más costos. Esforzarse más en cada dirección disponible hasta que un día su cuerpo simplemente dijo que no. Un infarto leve a los 42 años que los médicos describieron como una señal de advertencia, pero que Rodrigo vivió como él. Derrumbe de todo lo que había construido. 3 semanas en recuperación obligada. Sin trabajo, sin actividad, sin la identidad que durante 15 años había sido la respuesta a la pregunta de quién era. Solo él, en una habitación, con tiempo que nunca había tenido y que no sabía cómo habitar. En esas 3 semanas Rodrigo leyó por primera vez en su vida adulta. No libros de negocios ni manuales de gestión. Un libro sobre budismo que su hija mayor le dejó en la mesita de noche sin decir nada, solo con una nota que decía: papá, quizás esto. Rodrigo lo leyó primero con escepticismo y luego con una atención que fue creciendo página tras página porque lo que encontraba ahí describía con una precisión que lo incomodaba profundamente algo que había estado viviendo, sin tener palabras para nombrarlo. La enseñanza que más lo impactó fue exactamente la misma que Siddhartha descubrió en las orillas del Naranja. Que hay una manera de esforzarse que construye y una manera de esforzarse que destruye. Que la diferencia entre las dos no está en la cantidad del esfuerzo sino en su calidad. En si nace del miedo o de la claridad. En si está alineado con lo que realmente importa o simplemente con lo que hay que hacer para no detenerse. Rodrigo volvió a trabajar 3 meses después. Pero volvió de una manera diferente. No reconstruyó exactamente lo que había perdido. Construyó algo más pequeño, más manejable, más alineado con lo que esas 3 semanas de silencio forzado le habían enseñado sobre lo que realmente necesitaba. Y lo que perdió en tamaño lo ganó en profundidad. En presencia. En la capacidad de estar realmente ahí con sus hijos en lugar de estar siempre medio en el trabajo y medio en casa sin estar completamente en ningún lado. La tercera persona se llama Isabella. 25 años, recién graduada de psicología, en el primer año de su práctica profesional. Había llegado a su carrera con una vocación genuina y poderosa, con el deseo real de aliviar el sufrimiento de otros que la había acompañado desde la infancia. Pero el primer año de trabajo real con pacientes reales y su sufrimiento real la golpeó de una manera que ningún año de universidad había preparado. Empezó a llevarse el dolor de sus pacientes a casa. A no poder dormir pensando en ellos.
A sentir que si no podía ayudarlos completamente era su fracaso personal. El síndrome de desgaste profesional, lo que en psicología se llama burnout, llegó antes de que hubiera cumplido un año trabajando. Isabella llegó a la consulta de su supervisora un martes por la mañana con los ojos llenos de lágrimas y dijo simplemente, no puedo más. Creo que elegí la carrera equivocada. Creo que no sirvo para esto. Su supervisora, una mujer de 60 años con décadas de experiencia clínica, la escuchó en silencio hasta el final. Y luego le dijo algo que Isabella no esperaba. Le dijo, lo que sientes ahora mismo no es la señal de que elegiste mal. Es la señal de que tienes exactamente lo que se necesita para hacer este trabajo bien. La pregunta no es si puedes seguir. La pregunta es si puedes aprender a estar presente con el sufrimiento ajeno sin convertirte en él. Y eso no se aprende en la universidad. Se aprende exactamente aquí, en este momento, cuando el agotamiento ya no te deja pretender que sabes cómo hacerlo. Isabella tardó 6 meses en entender completamente lo que su supervisora le dijo ese día. Pero cuando lo entendió, cuando incorporó la diferencia entre acompañar el sufrimiento y absorberlo, entre estar presente con el dolor del otro y convertirse en ese dolor, se convirtió en la profesional que siempre había querido ser. No a pesar de ese momento de derrumbe. Gracias a él. 3 historias diferentes. 3 momentos límite diferentes. 3 personas que en el instante de mayor agotamiento estaban a un paso de lo que necesitaban encontrar. Y que lo encontraron no porque siguieron esforzándose de la misma manera, sino porque el agotamiento finalmente los obligó a parar lo suficiente como para ver lo que el movimiento constante había estado ocultando. Esto es lo que el budismo llama dukkha nirodha, el cese del sufrimiento. No como estado permanente de felicidad que nunca más conoce el dolor, sino como la comprensión profunda de que el sufrimiento que añadimos encima del dolor inevitable de la vida, el sufrimiento que nace de resistir, de controlar, de esforzarnos en la dirección equivocada con la intensidad incorrecta, ese sufrimiento sí puede cesar. No de golpe ni para siempre en cada momento, sino cada vez más frecuentemente, cada vez más profundamente, a medida que aprendemos a distinguir entre el esfuerzo que abre y el esfuerzo que cierra. Y esa distinción, que Siddhartha tardó 11 años en aprender y que Valentina aprendió en el suelo de un baño y que Rodrigo aprendió en una cama de hospital y que Isabella aprendió en el consultorio de su supervisora. Tú puedes empezar a aprenderla hoy. Ahora. Sin necesitar llegar al límite que llegaron ellos. Sin necesitar que el cuerpo o la vida te obliguen a detenerte de manera dramática. Puedes elegir detenerte antes. Y en la última parte de este video vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Ahora viene lo más importante de todo lo que hemos explorado hoy. Porque las historias de Siddhartha, de Valentina, de Rodrigo y de Isabella no son solo historias hermosas sobre personas que encontraron su camino en los momentos más oscuros. Son mapas. Y los mapas solo tienen valor cuando sabes usarlos. Cuando puedes tomar lo que describen y aplicarlo al terreno específico de tu propia vida, con tus propias circunstancias. Con tus propios momentos de límite que no se parecen exactamente a ninguno de los que acabas de escuchar, pero que en su esencia más profunda son exactamente lo mismo. El budismo ofrece para los momentos de agotamiento y de crisis una práctica que tiene más de 2000 años y que los maestros de todas las generaciones han transmitido de manera consistente porque funciona. No como magia. No como solución instantánea que disuelve los problemas, sino como una manera de relacionarse con esos momentos que transforma su significado y por lo tanto transforma su impacto sobre ti. Esta práctica tiene 4 movimientos que el maestro Ananda enseñaba en orden y que en conjunto forman lo que él llamaba el arte de atravesar el límite en lugar de detenerse ante él. El primer movimiento es el reconocimiento sin juicio. Cuando llegue el momento de agotamiento, cuando sientas que ya no puedes más, lo primero que el budismo pide no es que sigas adelante ni que te detengas. Pide que simplemente reconozcas lo que está ocurriendo con una honestidad total y sin la capa adicional de juicio que normalmente añadimos encima. No estoy bien y eso significa que soy débil.
No estoy bien y eso significa que fallé. No estoy bien y eso significa que elegí mal. Solo, no estoy bien. Punto. Sin historia adicional encima de ese hecho simple y real. Esta distinción entre el hecho y la historia que ponemos sobre el hecho es una de las enseñanzas más prácticas y más transformadoras de todo el budismo. Porque el hecho en sí mismo, el agotamiento, el dolor, la sensación de límite, tiene un peso determinado. Pero la historia que añadimos encima, todas las interpretaciones y los significados y las conclusiones que sacamos sobre lo que ese hecho dice de nosotros y de nuestra vida, puede multiplicar ese peso de manera exponencial hasta hacerlo insoportable. Y la mayoría de ese peso adicional no es real. Es fabricado. Es el miedo hablando en voz de la verdad. Cuando Siddhartha se sentó en la orilla del Neranjara agotado después de 11 años de búsqueda, el hecho era: estoy agotado y no he encontrado lo que busco. La historia que podría haber añadido encima era: 11 años de mi vida desperdiciados, fracasé en lo único que realmente importaba, no soy suficiente, nunca lo seré. Que no añadió esa historia, que en ese momento de agotamiento total simplemente se quedó con el hecho sin la interpretación catastrófica encima. Fue exactamente lo que dejó el espacio para que lo que vino después pudiera ocurrir. El segundo movimiento es la pausa consciente. Una vez que has reconocido sin juicio lo que está ocurriendo, el segundo movimiento es crear una pausa real. No la pausa forzada de quien no puede más y simplemente colapsa, sino la pausa elegida de quien comprende que en ese momento específico el siguiente paso hacia adelante no está hacia adelante sino hacia adentro. Es el acto deliberado de detenerse antes de que el cuerpo o la vida te obliguen a hacerlo. De decir: voy a parar aquí. No porque me rindo, sino porque reconozco que en este momento necesito silencio más que movimiento. Necesito ver más que hacer. Necesito escuchar más que hablar. Esta pausa puede ser de 5 minutos o de 5 días dependiendo de lo que la situación permita y de lo que la situación requiera. Pero su esencia es siempre la misma. Es el momento en que deliberadamente dejas de añadir más al sistema que ya está saturado y creas el espacio para que lo que está acumulado pueda sentarse, ser visto y ser soltado. El maestro Ananda enseñaba que la pausa consciente es el acto de valentía más subestimado que existe. Porque en una cultura que glorifica el movimiento constante y estigmatiza la quietud, detenerse requiere más coraje que seguir. Requiere confiar en que el espacio que creas no es un vacío que te va a tragar sino un suelo desde el cual algo nuevo puede crecer. Y esa confianza, que al principio no se siente sino que se practica, es exactamente lo que distingue la pausa que transforma de la pausa que solo pospone. El tercer movimiento es la pregunta correcta. Una vez que estás en la pausa, una vez que el silencio tiene suficiente espacio para existir, el budismo sugiere hacerse una sola pregunta. No la pregunta que normalmente hacemos en los momentos de crisis, que es ¿cómo salgo de esto?, sino una pregunta diferente y más profunda: ¿qué está intentando decirme este momento? Esta pregunta cambia completamente la relación con el agotamiento y con la crisis. Porque en lugar de posicionarte como alguien que necesita escapar de un problema, te posiciona como alguien que está recibiendo información. Y la información que los momentos de límite contienen sobre lo que realmente importa, sobre lo que necesita cambiar, sobre lo que has estado ignorando en el movimiento constante del día a día, es frecuentemente la más valiosa y la más honesta que vas a recibir en tu vida. Precisamente porque llega cuando las defensas están bajas y el ruido está silenciado y ya no tienes energía para seguir evitando lo que sabes pero no habías querido ver. Valentina encontró su dirección en el suelo de un baño porque por primera vez no tenía plan que la distrajera de escuchar lo que sabía. Rodrigo redescubrió lo que realmente importaba en una cama de hospital porque por primera vez no tenía trabajo que lo protegiera de verlo. Isabella encontró su manera de ejercer su vocación en el consultorio de su supervisora porque por primera vez no tenía certeza que le impidiera admitir que no sabía. Los tres llegaron a la pregunta correcta no porque la buscaron sino porque el agotamiento disolvió todo lo que les impedía escuchar su respuesta. Tú puedes llegar a esa pregunta antes, sin necesitar el colapso.
con solo crear la pausa suficiente para hacerla con honestidad. El cuarto movimiento es el paso pequeño. Y este movimiento es crucial porque es donde muchas personas se pierden incluso después de haber llegado a la claridad. Porque cuando finalmente ves lo que el momento límite tenía que mostrarte, cuando la pregunta correcta produce una respuesta honesta, la tentación inmediata es convertir esa claridad en un plan grande. En una transformación radical. En el cambio total y definitivo que lo resuelve todo de una vez. Y el budismo dice que no. Que el camino desde el límite no se recorre de un salto sino de un paso. Un paso pequeño, concreto, real, que puedes dar hoy. No el plan completo de tu vida transformada. Solo el siguiente paso. El que está justo frente a ti. El que cuando lo das te lleva al siguiente, y ese al siguiente. Hasta que un día miras atrás y ves que el camino que recorriste paso a paso te llevó a un lugar que desde la orilla del río no podías ver pero que desde aquí es exactamente donde necesitabas estar. Siddhartha no alcanzó el despertar de un salto. Lo alcanzó después de un paso que fue aceptar el cuenco de arroz de Sujata. Un paso pequeño, concreto, casi mundano. Que en el momento no parecía el inicio de nada extraordinario. Que era simplemente el siguiente paso posible desde donde estaba. Y desde ese paso todo lo que vino después fue posible. Tu siguiente paso posible desde donde estás ahora mismo no tiene que ser grande ni dramático ni perfectamente planificado. Solo tiene que ser real. Solo tiene que ser tuyo. Solo tiene que moverse en la dirección que la pausa y la pregunta correcta te mostraron. Y con ese paso, solo con ese paso dado con conciencia y con honestidad, algo que hoy se siente imposible empieza a volverse real. Porque así es siempre. Así ha sido siempre. Desde las orillas del Neranjara hasta el suelo de un baño en una ciudad moderna a las 2 de la mañana. El camino desde el límite no empieza cuando el agotamiento desaparece. Empieza exactamente donde estás. Con exactamente lo que tienes. En exactamente este momento. Y ese momento, por oscuro y por agotado que se sienta, siempre tiene un siguiente paso posible. Siempre. Si llegaste hasta aquí quiero que te quedes con una sola cosa de todo lo que escuchamos hoy. Que el momento en que sientes que ya no puedes más no es el final de tu historia. Es el momento más honesto de tu historia. Es el momento en que todo lo que no era esencial finalmente se cae y lo que queda, lo que permanece después de que todo lo demás se va, es exactamente lo que necesitas ver para saber hacia dónde ir. Siddhartha tardó 11 años en llegar a ese momento. Tú ya estás en él. Y eso no es una derrota. Es el comienzo de todo. Si este video te llegó, si en algún momento mientras lo escuchabas sentiste que algo de lo que dijimos hablaba directamente de algo que estás viviendo ahora mismo, suscríbete al canal. Es completamente gratuito y cada semana traemos una nueva historia o enseñanza que puede acompañarte exactamente donde estás en este momento de tu vida. Y si conoces a alguien que está en su propio momento límite ahora mismo, alguien que sientes que necesita escuchar que el agotamiento no es el final sino la puerta, comparte este video con esa persona. No hace falta que le expliques por qué. Solo mándalo. A veces la historia correcta en el momento correcto es todo lo que alguien necesita para dar el siguiente paso. En el próximo video vamos a explorar algo que el budismo lleva siglos diciendo y que la ciencia moderna acaba de comenzar a confirmar. Porque la trampa del ego es la fuente más silenciosa y más costosa del sufrimiento humano. Y cómo reconocerla antes de que te cobre otro año de tu vida sin que te des cuenta. Te espero ahí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por quedarte hasta el final.